Bona tarda, buenas tardes, buenos días para algunos. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy haremos un webinar un poquito distinto. Haremos un formato que no hemos probado nunca, pero va a salir bien seguro. Hoy vamos a entrevistar a Imma Roig. Ella es líder de operaciones de tecnología en tecnologías en AIMPLAS. Luego os voy a hacer una presentación más amplia de ella. Pero de momento, permitidme unas pinceladas sobre nosotros, sobre QRM Institute. Muchos de vosotros ya nos conocéis, somos esta organización internacional de consultores especializados en Business Agility, en agilidad empresarial. Tenemos la división de Approach, con herramientas propias potentes como Sharpa, pues para hacer esta consultoría de gestión de talento, este soporte a QRM Institute en cualquier tema, para cualquier tema relacionado con el potencial humano, ¿no? La clave de cualquier transformación como la que hoy veremos, ¿no? Finalmente, Advance, escuela de negocio especializada a formar profesionales, sobre todo en el sector industrial, en formato amplio, máster, ahora veremos qué tenemos, y también en programas World Class Manufacturing, centrados en operaciones o metodologías ágiles y también soft skills. La misión de QRM Institute, bueno, ayudar a transformar las organizaciones para maximizar esta relación. Me gusta mucho esta manera de presentar nuestra misión, ¿no? Colaboradores felices, clientes satisfechos y al final grandes resultados, ¿no? Y tenemos una fórmula, esto está muy chulo, ¿no? Personas es grandioso, más grande que clientes y resultados, ¿no? Pero al final sí que trabajamos en transformaciones como esta, pues estos tres aspectos claves en toda organización, ¿vale? Nuestros valores, como la Agile Manifesto, esto sí, esto no, parecido, los que lo conocéis. Adaptabilidad frente a rigidez operativa, no es lo que buscamos nosotros. Lo tenemos, lo practicamos en el QRM Institute, en Advanced Approach, y eso que al final tratamos que llegue también a nuestros clientes, ¿no? Hablamos de equipos frente a individuos, equipos maduros, avanzados. Hablamos de líderes omega en lugar de este liderazgo alfa que puede haber en sistemas tradicionales. Y hablamos de flujo, de rendimiento de flujo, y no hablamos nunca de recursos, ¿no? Cuando se habla de cómo optimizamos o cómo gestionamos los recursos, nos cuesta que no nos explote la cabeza, ¿no? Es un tema importante, pues, poner el foco en el flujo y no en los recursos, ¿no? Decisiones compartidas frente a decisiones unilaterales, transparencia frente a opacidad, este crecimiento personal, profesional, frente al crecimiento limitado, ¿no? Según qué entornos nos encontramos cuando llegamos, ¿no? Esta motivación, estos motivadores intrínsecos frente a los extrínsecos que, bueno, poco ayudan a mover las cosas, ¿no? Polivalencia, creo que Inma nos hablará de esto, no lo sé, seguro, pero aspecto clave frente a especialización, ¿no? Cada vez más se busca a estas personas pues polivalentes, ¿no? Y una personal opinión frente al HIPO, Highest Paid Person Opinion, ¿no? Finalmente, ahora sí, este enfoque a cliente multidisciplinar en frente a silos funcionales con foco pues al jefe, ¿no? Yo mirándome el ombligo, ¿no? Bueno, es nuestra declaración de intenciones. Nosotros tratamos de que el día a día en QRM Institute sea así y tratamos que esto llegue pues a las empresas que apuestan pues a hacer una transformación de este tipo, ¿no? Próximas formaciones, el 11 de octubre ya mismo, el APM, el Agile Project Management, este programa avanzado en Scrum, Kanban. Hoy hablaremos un poco de esto con Inma, aplicaciones prácticas y reales en su caso. Y este programa también está dentro del Master in Business Agility, algo ya más grande. Empezaremos también este 11 de octubre, no finalizaremos tras presentar un trabajo de final de máster pues el 18 de julio. ¿Vale? Muy rápidamente, para que os hagáis una idea, ¿cómo es un proyecto tipo como el que veremos hoy? Esto depende mucho de las áreas, pero a ver si nos centramos más o menos en lo que hoy vamos a ver, áreas de centros tecnológicos, departamentos de I+D, que impliquen unas 50 personas más o menos, pues estructuramos en 3 fases. También para que veáis a nivel de esfuerzo y a nivel económico, pues qué supone, ¿no? Aunque a mí me interesa que os quedéis con el trabajo que hacemos y el impacto que tiene una vez finalizada esta fase, ¿no? Analizamos roles, analizamos qué tipo de proyectos se gestionan,
cómo son los clientes, a qué sectores se dirige la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Al final tenemos un informe que el valor que recibe nuestro cliente es que conoce de manera cuantificada, como explica aquí, pues el impacto o su situación actual, ¿vale? Es el punto de partida, ¿eh? Donde partimos y hacia dónde iremos, ¿no? Esto ya empieza a tomar forma en una segunda fase muy importante. Creo que Inma, pues esta idea la va a reforzar. El tema de la formación, ¿vale? En función del número de personas, ¿no? Pero al final hacemos formación en Agile, este enfoque metodológico, el enfoque en las personas, una vez más, Management 3.0, y luego ya en herramientas, en frameworks, marcos de trabajo como Scrum o métodos o sistemas como Kanban, ¿vale? Finalizamos esta fase donde los líderes o el equipo que forma parte de esta transformación cultural tienen todas las herramientas necesarias para empezar a moverse. Evidentemente le falta experiencia. Ahí no finalizamos nuestra actuación, sino que lo que hacemos es, pues, cerramos esta tercera fase de acompañamiento, ¿no? Lo mismo, 6 semanas, depende mucho, insisto, pero y más de departamentos de tecnología, etcétera, pues podríamos pensar que sería un poco el esfuerzo y la estimación económica, ¿no? ¿Ahí qué hacemos? Pues ayudamos a definir nuevas estructuras, hacemos coaching, definimos nuevos roles y funciones si es necesario y lo hacemos conjuntamente con ellos, ¿no? Al final, nadie mejor que nuestros clientes conoce su proceso, ¿no? Sería muy orgulloso por nuestra parte, no muy pedante, pensar que nosotros podemos hacer consultoría de procesos que ellos pues conocen al dedillo, ¿no? Lo que proporcionamos son estas herramientas, este acompañamiento y para que al final alcance la empresa esta velocidad de crucero, ¿no? Lead times de los proyectos se reducen y la productividad del área pues aumenta, ¿vale? Un poco para situarnos, porque creo que Inma nos va a hablar de estas 3 fases que en su caso pues también fueron bastante parecidas, ¿vale? Nada, voy a presentar, voy a dejar de compartir, un segundo, perdón. Y nada, voy a presentar a Inma. Inma es ingeniera industrial. Ella está especializada en polímeros, materiales compuestos, todos sus procesos de transformación. Bueno, está en Emplas desde el año 99, en el área de tecnologías, colaborando con empresas del sector para desarrollar proyectos de I+D, básicamente. Temáticas como procesado, materiales compuestos, biocomposites, etcétera, etcétera, ¿no? Ha participado en proyectos como Natex, Wavecom, Osiris, Ecoxy, Karma 2020. Algunos a lo mejor os suenan porque hay bastante de la audiencia que es del sector. Entonces, pienso que es interesante que yo ya cierre, termine y dé paso a Inma, ¿no? Aún así, déjame decir que ella se incorporó en el Departamento de Operaciones de Tecnología en Plus como responsable, participando en diferentes proyectos de desarrollo estratégicos centrados en la gestión del desarrollo de personas y equipos, que es lo que al final nosotros pues pudimos acompañarle, ¿vale? En el proyecto yo no tuve la suerte de poder participar, por si me han dejado la parte de entrevista a Inma. Estuvo Sergi Musons, estuvo Pablo Rodríguez y otra gente de QRM Institute. Inma, ¿lo he hecho bien o no lo he hecho bien? Muy bien, perfecto. Muchas gracias por la introducción. Me ha servido la chuleta. Antes de empezar a hablar de vuestra experiencia, cuéntanos un poco más sobre Emplas, para situarnos un poco todos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar esta experiencia en formato caso de éxito, porque creo que sí realmente ha supuesto un éxito para nosotros la transformación cultural y de mentalidad que ha supuesto la implantación de la metodología QRM. Pues, como bien dices, si me permites, presento un poco Emplas, aunque como has mencionado que hay compañeros del sector de centros tecnológicos, pues probablemente con muchos ya hayamos colaborado en algunos de los proyectos que estamos trabajando, o yo o alguno de los compañeros, y nos conoceremos. Pero bueno, Emplas es un centro tecnológico con más de 30 años de experiencia dentro del sector del plástico y nos dedicamos a ofrecer servicios en toda la cadena de valor a nuestros clientes, desde materias primas hasta transformadores, etcétera, etcétera. Nuestro propósito es doble: aportar valor a las empresas mediante la creación de riqueza y generación de empleo, y también aportar valor a la sociedad, contribuir a los retos de la sociedad mediante el desarrollo de proyectos de I+D+I.
y mejorando, por tanto, la calidad de las personas y asegurando la sostenibilidad medioambiental. Aimplas es un centro que tiene más de 10.000 metros cuadrados de instalaciones con alto equipamiento. En estos momentos, lo he tenido que mirar hoy, 219 personas altamente cualificadas porque estamos en constante crecimiento. Y disponemos de más de 30 plantas pilotos centradas en todos los procesos de transformación de los materiales plásticos, tanto termoplásticos, termoestables como composites. Y además, nuestros laboratorios cuentan con el mayor número de acreditaciones del sector del plástico según la ISO 17025. Como veis, nuestro enfoque es claramente hacia la I+D. ¿Vale? Y por ello es un sector en el que trabajamos y tenemos que estar adaptados a los cambios constantes que nos están requiriendo nuestros clientes y la sociedad. Este cambio que comentas, ¿en qué momento os disteis cuenta que era necesario? ¿Y en qué situación os encontrabais en ese momento que os hiciera dar este paso? Sí, a ver, cada cierto tiempo en Aimplas hacemos reflexiones estratégicas. En unos inicios, 2008, empezaron estas reflexiones estratégicas más desde la parte de dirección, pero poco a poco esta transformación se va haciendo y trasladándose a diferentes a mandos intermedios, incluso a los mismos empleados. En el 2019 se empezó una nueva transformación en la que ya se veía que Aimplas tenía unas perspectivas de crecimiento que no íbamos a ser capaces de asumir y de abordar con la estructura que manteníamos en ese momento, que era una estructura gremial, muy enfocada, una estructura más tradicional que estaba muy enfocada a los departamentos, estaban divididos en base a los procesos de transformación del sector, ¿vale? Entonces, esta estructura nos estaba conllevando algunos de los aspectos que tú has mencionado. Teníamos hilos de información, compartimentos estancos, a veces no nos permitía lanzar nuevas áreas de trabajo, ¿vale? Ya se veía que teníamos ciertas dificultades para el desarrollo profesional de las personas y en este caso Aimplas apuesta claramente por el empoderamiento de las personas y el liderazgo, ¿vale? Entonces, en el 2019, y teniendo como base el éxito que había tenido otra de las direcciones de Aimplas, que era la dirección de laboratorios, con un enfoque diferente al que yo os voy a mencionar, pero teniendo esto como punto de partida, decidimos que era el momento de cambiar la estructura de la dirección de tecnologías a una estructura más ágil, centrada en células autogestionadas que nos permitieran adaptarnos más al entorno cambiante y complejo que es la investigación, ¿vale? Que cada vez los retos científicos y los avances son más rápidos y debemos de estar en constante cambio para ir adaptándonos a ello. Entonces, en ese momento se decidió redefinir la estructura acompañados por QRM Institute, redefinir la estructura de la dirección y se crearon 10 células y un grupo de personas polivalente. Esto en este momento lo que nos permitió, lo que queríamos facilitar era la implicación del personal, el desarrollo profesional de las personas, la reducción también del tiempo de entrega de los trabajos y ser más flexibles y capaces de adaptarnos a los imprevistos y a las necesidades que fuera teniendo el mercado en ese momento. Entiendo, Inma, que por lo que comentas que es la promoción de esto fue top-down. Esto parece que facilita un poco las cosas, ¿no? Pero entiendo que al final empiezas a romper organigramas, a montar células de trabajo. Esto al final tiene que haber una gestión del cambio, ¿no? ¿Cómo se hizo por parte de dirección o para ir escalando hacia abajo, pues esta idea de vamos a cambiar la manera de funcionar, ¿no? Sí, la iniciativa evidentemente es desde arriba, pero para concienciar para concienciarnos a todos, al resto de compañeros, también lo que he comentado, teníamos el ejemplo del éxito anterior en la dirección de tecnologías, dirección de laboratorios, perdón, en el que se había visto las posibilidades de esta metodología en cuanto a la reducción en lead times, mejora de la gestión, etcétera, etcétera. Entonces, al igual que se hizo después en la dirección de tecnologías, el acompañamiento, en cierta manera, por parte de los casos de éxitos previos o las pruebas realizadas, ayuda a la concienciación y a la adaptación por el resto de compañeros y mejora en este aspecto. Perfecto. Entonces, pasasteis por varias etapas. Una fue la formación de estas células. Sí. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hicisteis?
Como has mencionado antes, fueron varias etapas, ¿vale? La primera fue la etapa de análisis, en la que, como he mencionado, pasamos de una estructura más tradicional a una estructura celular, ¿vale? En la que estas se desarrollaron unas 10 células que estaban más enfocadas a los retos sociales y a las necesidades de las empresas del sector. Esto, a su vez, la principal ventaja de este punto de la generación de 10 células es que se promovió el desarrollo profesional de las personas, pues hubo posibilidad de optar a promociones internas por compañeros, ¿vale? Lo que hizo que también fuera todo asumido con más facilidad, todo el cambio generado, ¿vale? Porque se veían las posibilidades en cuanto a las nuevas estructuras, posibilidades en ese momento y posibilidades de crecer en un futuro más cercano. En esta etapa nos apoyamos en QRM en la fase de análisis para evaluar los perfiles de las personas, generar las células más adecuadas y buscar el equilibrio en las células, ¿vale? En función también, evidentemente, del conocimiento de cada una de las personas para adaptarnos a las necesidades que se requerían para constituir cada una de estas células. Después, una vez constituidas las células, pasamos a una etapa de formación, en la que también estuvo con nosotros QRM Institute, nos explicaron la metodología a todas las personas, metodología QRM, Agile, sesiones de liderazgo y de equipo, también para trabajarlas. Y en una segunda parte también se trabajaron entrevistas individuales y entrevistas con el equipo y sesiones de equipo, a la vez que se trabajaba también con el equipo de la Dirección de Tecnologías encargado de llevar a cabo toda esta implementación, ¿vale? Después, recopilados todos estos datos, se empezó en la cuarta fase, que como lo definiría yo, que está más relacionada con la tercera fase, se empezó a trabajar en una prueba piloto, en la implantación, ¿vale? Como he dicho, empezamos con 3 células. Entonces, estas células las agrupamos en 3, de 3 células, y empezamos con una prueba piloto. ¿Vale? Una prueba piloto con estas 3 células en las que estuvimos acompañados en todo momento por QRM Institute en los 3 primeros sprints, porque las células trabajaban con la metodología Scrum, ¿vale? Y en estas células pues hicimos todos los ciclos relacionados con todos los sprints. No sé si hay que explicar un poquito más esto o no queda claro. Me gustaría, antes de entrar a esta fase, si pudieras contar, entiendo que al final forma parte del miedo, forma parte del miedo al cambio, ¿no? De la naturaleza humana, ¿no? Escepticismo, miedo a perder el status quo, el cargo, el rango. Bueno, ¿esto cómo se gestionó realmente? Sí. ¿En qué punto se tuvo que trabajar más esto? Porque has hablado que en algún punto pues, hubo entrevistas con la gente, ¿no? En este punto, bueno, respecto al escepticismo y miedo, pues hay 2 puntos clave, ¿vale? Uno que es el principio, el cambio organizativo, que es cuando todo esto se pone en marcha, que es el punto más clave, ¿vale? Un poco el miedo es la reticencia, que siempre lo hemos hecho así, pues siempre este cambio cuesta al principio, ¿vale? Pero también hay que decir que AIMPLAS es una organización que tiene la cultura del cambio en su ADN. La gente que trabaja en AIMPLAS es muy flexible y se adapta al cambio muy rápidamente. Entonces, al principio es normal que tengas cierta reticencia, ¿vale? A todos estos cambios, pero todo el mundo se adaptó muy bien y después los resultados han demostrado que funcionan mucho, se gestionan mucho mejor los equipos y es mucho más flexible todo y nos podemos ir adaptando mejor a las necesidades de nuestros clientes y de la sociedad. Y después otro punto importante respecto al escepticismo y el miedo que yo viví también a nivel personal fue cuando iniciamos las pruebas piloto, ¿vale? Con los diferentes equipos. Claro, porque aquí ya empezabas a trabajar más codo con las personas, realizando todos los sprints con ellos, todas las sesiones de review, de retrospectiva. Entonces, al principio costó mucho, hubo cierto escepticismo y teníamos que trabajar mucho en cuanto a la transparencia para que realmente ellos vieran las mejoras y tomaran las decisiones más adecuadas para conseguir esas mejoras, que fueran dinamizar las sesiones de forma que fueran los propios compañeros los que vieran las mejoras más adecuadas para ir evolucionando dentro de la implantación y la transformación que suponía la introducción de esta nueva metodología.
Por lo tanto, entiendo que pasamos de una estructura de empresa orientada a procesos, como era antes, a una orientación a sectores, pero no lo hacemos todo de golpe, sino evitamos esta disrupción, ¿no? No lo Exacto. rompemos todo, sino poquito a poquito. Poco a poco. Sí, porque también tenemos que tener en cuenta que el trabajo diario tenía que continuar en marcha, ¿vale? Entonces empezamos con estas 3 primeras células haciendo la prueba piloto y empezamos haciendo sprints de 2-3 sprints, ¿vale? Con estas células hasta que establecimos la metodología y lo definimos, ¿vale? Cuando ya hicimos ahí algún momento de retrospectiva y evaluación para hacer algunos cambios necesarios, y ya decidimos implantarlo en el siguiente bloque de células, ¿vale? Hicimos ya un escalado al siguiente bloque de células. Entonces empezamos a trabajarlo con ellos y hay un punto importante que sí que, a modo de ejemplo, que sí que creo que gustó mucho porque fue más fácil en los siguientes grupos introducir la metodología, fue que ellos ya, así como en el anterior teníamos el caso de éxito de laboratorios, pero el enfoque para laboratorios era diferente al nuestro. Dirección de Tecnologías trabaja mucho en proyectos de I+D+I. Es un sistema, una manera de trabajar muy diferente. Entonces, aquí teníamos el ejemplo de las pruebas piloto. Lo que hicimos también fue grabar testimonios de compañeros de ver cómo habían vivido el proceso y qué mejoras habían encontrado en su día a día. Y esto creo que hizo que el resto de equipos también entendiera mejor la metodología de trabajo y se sintiera, en cierta manera, más acompañado y viendo que había posibilidades de éxito, ¿vale? Que todo esto podía mejorar y beneficiar en cuanto a la agilidad de los procesos, a la creación de equipo, etcétera, etcétera. Es un ejemplo más de agilidad, ¿no? Al final no hago una planificación o un despliegue de golpe, sino que hago un trocito, veo inspecciono, veo hacia dónde tengo que ir, ¿no? Rectifico y voy desplegando el resto en base a esta experiencia que me ha dado el primer caso el primer piloto que comentabas, ¿no? Perfecto. Luego, creo que además de células Scrum, también salió alguna célula que no utilizaba este marco de trabajo, estos ciclos incrementales para realizar un trabajo, sino que utilizaste también Kanban, sistemas Kanban, ¿no? Tenemos otra célula en un grupo polivalente de personas que utiliza sistemas Kanban, ¿vale? En este caso, la diferencia principal es que las células que utilizan Scrum trabajan mayormente en proyectos de investigación. Entonces, tienen bloques de tareas que pueden ellos autogestionarse y planificarse en cierta manera, ¿vale? Después, cada célula ha ido adaptándose sus sprints a sus propias características, ¿vale? Hay células que por las características de sus clientes necesitan ser mucho más ágiles en cuanto a los plazos de respuesta y los tiempos, entonces sus sprints están centrados en una semana. Incluso hay células que empezaron en 2 y se han adaptado a una por las necesidades propias de cada célula. Pero sí es verdad que hay un grupo de personas que trabajan con Kanban, porque este grupo de personas trabaja por órdenes de trabajo de las otras células para realizar diferentes pruebas a nivel de planta piloto o laboratorios. Entonces, tienen un flujo continuo de solicitudes, por lo tanto, deben de ir adaptándose a las necesidades que van llegando al grupo este. O sea, lo que determinó un poco una opción u otra fue esto, ¿no? Fue realmente que si había un flujo continuo de trabajo, en este caso, pues estuvo claro que apostasteis por Kanban, ¿no? Sí, en este caso sí. Sí, y además, bueno, nos está funcionando bastante bien la combinación de los dos sistemas. Vale. Así como, por ejemplo, en nuestra dirección de laboratorios están todos centrados en Kanban, en el caso de la dirección de tecnología tenemos la combinación de ambos sistemas. Vale, perfecto. ¿Y utilizáis, por ejemplo, tableros Kanban dentro de los equipos Scrum? ¿Esta gestión visual la hacéis? Sí, hacemos gestión visual. De hecho, ahí, por ejemplo, intentamos empezar con paneles físicos, pizarras, físicas, porque sé que vosotros sí que sois muy de pizarra física, primero para entenderlo y conocerlo. Correcto. Intentamos empezar, pero la metodología no acababa de encajar con nosotros, necesitábamos algo más global. Y al final hemos acabado, sí, con gestión visual, pero a nivel software. Perfecto, perfecto. Bueno, con la pandemia esto... sí, también lo potenció, sí. Hablando de pandemia, tenía una pregunta que me he saltado. Todo esto empezó o afectó la pandemia, todo esto, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco en qué sentido?
Nos afectó de pleno porque, vamos, todo este cambio lo empezamos a finales de 2019. Cuando se comunicó que iba a empezar todo este cambio fue a finales del 2019, o sea, en 2020 empezábamos con el cambio de estructuras en células, estructura QRM. ¿Vale? Entonces nos pilló en la fase en la que estábamos realizando las entrevistas, sesiones de equipo. Ahí fue en el momento en que nos pilló justo cuando empezó el confinamiento, ¿vale? Entonces, la verdad es que eso nos lastró un poco en esa parte y la creación de equipo se vio, al final se quedó como un punto débil porque no la pudimos hacer debido a las circunstancias tan bien como hubiese sido necesario, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que la creación de equipo la hemos tenido que trabajar también después más porque ahí se vio un poco, se ralentizó un poco esa fase. Vale. En estas entrevistas, ¿detectasteis si a nivel de middle management era donde salían más reticencias, estos miedos que hablábamos antes? Y si es así, ¿por qué motivo piensas que se produce esto? Sí, a nivel de... Yo creo que había un poquito de todo, ¿vale? Sí que es verdad que a nivel de mandos intermedios hubo al principio ciertas reticencias porque el cambio de estructura, sobre todo los que eran en ese momento responsables de departamento, les afectaba más de pleno, ¿vale? Entonces, el cambio de estructura más tradicional a una estructura, una célula autogestionada, hubo ciertas reticencias al principio, pero sí que es verdad que lo que he comentado antes, ¿no? Es la transformación cultural que supuso y la capacidad de adaptación al cambio y la flexibilidad que tienen las personas de Aimplus permitió que esto fuera algo totalmente pasajero y se adaptó perfectamente después todo el mundo a las necesidades que requería la introducción de esta metodología dentro de Aimplus y la flexibilidad y el optimismo y el empuje para poder llevarlo todo a cabo. Perfecto. Volvemos un poco a las herramientas. Estaba mirando ahora las estadísticas de la encuesta que hacemos cuando la gente se conecta. Hay bastante gente que ya está utilizando Scrum y Kanban, ¿no? en sus empresas. Vosotros hicisteis, o sea, la pregunta sería, ¿cómo de fieles os mantuvisteis al modelo teórico? O, es decir, en el caso de Scrum, tenéis Product Owners, tenéis Scrum Masters, tenéis gente que hace el desarrollo del trabajo. ¿Cómo habéis renunciado a algo de esto? ¿Lo tenéis todo a nivel de artefactos? Es decir, tenéis un backlog donde vais seleccionando tareas para el sprint. Cuéntanos un poco, ¿cómo lo tenéis esto? A ver, no somos 100% fieles, ¿vale? Esto nos lo hemos ido adaptando a nuestras necesidades, porque yo creo que esto es así, tú te lo vas a... Tiene que ser así, sí. Y hemos ido evolucionando según hemos ido creciendo, en cierta manera, ¿vale? Entonces, nosotros sí es verdad que tenemos los roles, tenemos Product Owner y tenemos Scrum Master. De hecho, no queríamos desde el principio que ninguno de los dos roles fuese asumido por el líder de célula, para darles ese apoyo en todas las células, tener ese apoyo a la gestión del equipo, para que el equipo se sintiese que era un trabajo de todos, ¿vale? Entonces, tenemos todos los roles, pero es verdad que algunas de las tareas que dice la teoría no las hacemos al 100%, ¿vale? Porque también es verdad que nosotros al trabajar con proyectos de investigación, cada uno de nuestros proyectos de investigación tiene la figura del investigador principal, que es el que conoce perfectamente cuáles son las tareas a realizar, cuáles son las prioridades, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces el Product Owner se ve solapado en cierta manera con el investigador principal. Pero esta figura la tenemos y lo que hace es ayudarles al resto del equipo a pensar y a priorizar, ayudarles a pensar en priorizar las tareas. ¿Es realmente esto prioritario para este sprint? ¿Cómo vamos a agilizar? ¿Cómo va a ayudar el equipo todas estas cosas? ¿Vale? En las reuniones de review se introducen se revisa todo, como sabéis, las tareas que se van a realizar durante ese bloque de tiempo. El Scrum Master sí que es una figura que más o menos sí que suele ser, sí que suele estar más alineada con lo que nosotros realizamos, con lo que dice la teoría del Scrum, ¿vale? Pero también que un poco hace las veces de facilitador para ayudar a los compañeros a que fluya el trabajo, ¿vale? Pero lo que sí que hacemos en muchas ocasiones, porque también pues, en todo este periodo de tiempo pues, van pasando muchas cosas, hay bajas de maternidad, paternidad, ¿vale? Entonces también nos apoyamos mucho unos con otros y a veces el Scrum Master ayuda al Product Owner y trabajamos un poco entre todos juntos, ¿vale? O también otra célula, si tienen la necesidad, se colaboran entre ellos.
Pero aunque haya esta delegación, digamos, que explicabas de tareas puras según la teoría del Scrum, del Product Owner al equipo, en el equipo hay polivalencia, ¿no? Sí, en el equipo hay polivalencia, ¿vale? Este también es un tema que igual con la pandemia nos ha costado más arrancarlo, ¿vale? En el equipo hay polivalencia y todos los equipos tienen definidos unos planes de polivalencia, ¿vale? Para ser capaces de ir mejorando la polivalencia dentro del equipo. Entonces, pero la polivalencia que tenemos también está más enfocada a nivel técnico, del desarrollo de técnico y también a otros niveles de las diferentes tareas que vamos haciendo. Entonces, pues claro, en este aspecto también van apoyándose tanto los investigadores junior con los investigadores senior para ir incrementando la polivalencia final del equipo. Esto, como he dicho antes, mi opinión, es una de las claves y es una de las cosas que más cuesta, ¿no? ¿Cómo voy a sacar a esta persona que es 100% Sí. para hacer otras tareas, ¿no? Entonces, que haya estos planes, pues ya significa pues, que realmente es un tema que visteis claro enseguida y que trabajasteis, ¿no? Por vuestra cuenta. Perfecto. Has hablado de reviews a partir de un planning. Entiendo que también hay estas retrospectivas, ¿no? ¿Qué se trabaja en las retrospectivas en vuestro caso? Pues a ver, nosotros las retrospectivas, ahora en este momento se trabajan pues las mejoras. Al principio, sobre todo, cuando hacíamos las retrospectivas, cuando estábamos agrupados más en células, en 3 células, intentábamos centrarlas más en la definición de la metodología para ir mejorando el método y ir mejorándonos y autoalimentándonos y la mejora continua del proceso, ¿vale? Ahora ya en este momento lo que vamos mejorando es pues a nivel o a nivel técnico o a nivel de metodología alguna cosa, hemos cumplido bien los objetivos que teníamos que cumplir, cómo podemos ir mejorando para mejorar en agilidad o en las tecnologías o en qué nos podría hacer falta para potenciar esta nueva línea, ¿vale? Y también a veces lo que hacemos, esto ya también se sale un poco de fuera, pero a veces muchas retrospectivas acabamos también convirtiéndolas casi en sesiones de equipo, ¿vale? Para ir potenciando la confianza del equipo e ir mejorando en todas estas tareas que también son clave para desarrollar la metodología QRM de una manera adecuada. Perfecto. Veo que hay alguna pregunta, pero lo dejamos para el final. Es curioso cómo se nos va siempre la cabeza a lo más... hablan sobre el software, ¿no? Evidentemente, pues puedes comentarlo al final, lo Sí. retomamos al final, ¿no? Vale. Me gusta explicar la agilidad como una cebolla, ¿no? Donde dentro, esta es una explicación mía bastante, ¿no? Pues está esta filosofía, esta manera de pensar, esta mentalidad, otra capa a nivel de principios, otra a nivel de valores, luego ya sí que llegamos a las capas más superficiales donde están las prácticas y donde está al final pues las herramientas o el software, ¿no? Pero bueno, me interesa, antes de irme para las capas de fuera de la agilidad, quedarme en esto, ¿no? En el cambio cultural, ¿no? ¿Tú crees que es necesario primero evolucionar la cultura o que haya este cierto nivel de cultura de cambio? O por el contrario, se puede empezar a aplicar cambios y ya llegan los valores mediante la aplicación de prácticas, de métodos. ¿Qué pones? ¿Cómo lo ves esto? No sé si te he transmitido bien la pregunta, ¿eh? ¿Se puede evolucionar la cultura a la vez que las prácticas, los métodos, el software a lo mejor, ¿no? ¿O tiene que haber estos mínimos para que esto funcione? Nosotros es que, bueno, lo hicimos a la vez, ¿vale? El cambio nuestro lo implantamos a la vez, pero también te digo, en este aspecto jugamos un poco con ventajas, porque la cultura de Implas está muy interiorizada. Entonces, la mayor parte de las personas tienen esa facilidad para adaptarse al cambio, como me he comentado antes, y la flexibilidad. Y entonces, nosotros lo fuimos haciendo a la vez, fuimos cambiando y transformando la cultura, ¿vale? Al mismo tiempo, porque el equipo es muy importante y que el equipo esté alineado con la transformación que queremos hacer también es muy importante, ¿vale? Entonces, fuimos trabajando los diferentes métodos con el equipo, ya te digo, para que también ellos, intentando dinamizar las diferentes sesiones o reviews o retrospectivas que hacíamos, de forma que fuese el mismo equipo el que se diese cuenta de las mejoras que teníamos que ir implementando y que viese las necesidades que
las ventajas que la metodología QRM nos aportaba respecto a lo que teníamos anteriormente, ¿vale? Pues la priorización, el ser capaces de poner el foco, el ser capaces de repartir mejor las tareas y, por lo tanto, equilibrar las cargas de trabajo, que era un punto que también teníamos débil antes, porque siempre al final las personas más especializadas eran las que al final acababan cargando con más tareas, ¿vale? Entonces, al final, consiguiendo también, aumentando esa polivalencia, permites, en cierta manera, ir equilibrando poco a poco las cargas de trabajo. Pero es el trabajar, en cierta manera, la cultura para que sea el propio equipo el que vaya viendo que esta transformación es necesaria. No, y realmente yo pienso, mi opinión, que las herramientas ayudan. Es decir, la práctica de tener una daily, una stand-up diaria delante de un tablero, al final no hablas de ti, hablas del equipo, ¿no? Esta colaboración, Claro, sí. este valor de la colaboración emerge solo, ¿no? Tú no tienes que hacer, sí que tienes que hacer trabajo, pero las herramientas al final ayudan, ¿no? A Sí, también es muy importante que se vea que los objetivos definir un objetivo o dos concretos de cada sprint y que el equipo vea que son objetivos suyos, comunes, y que todos van a remar en la misma dirección para alcanzar ese objetivo que ellos han acordado que se debe cumplir. Perfecto. Vale, tengo un par más de preguntas y luego ya pasamos a que hay alguna cosa en el chat. Vale. A ver, que me sitúe. Sí, bueno, llega un momento en que dejáis de estar acompañados por QRM Institute, ¿no? Aunque aún teníais muchos retos por delante, ¿no? Imagino. ¿Cómo recuerdas este momento? ¿Cómo fue esto, no? Vale, sí, pues para mí de verdad es que fue un reto a nivel personal, ¿vale? Porque me permitió ver tener el enfoque de la gestión de las personas desde un punto de vista totalmente diferente al que yo tenía hasta ese momento, ¿vale? Yo en ese momento era responsable también de un departamento, también había tenido personas a mi cargo, pero el enfoque de QRM y el acompañamiento al resto de equipos a mí a nivel personal me enriqueció en gran medida porque, ya te digo, tenía que hacer la gestión de todas estas personas y todo el camino de una manera totalmente diferente hasta como lo había vivido en ese momento, ¿vale? Y es verdad que fue difícil, ¿vale? Para todos el cambio. Y empezamos pero en este momento, cuando ya no estaba QRM, lo que empezamos a trabajar fue con cada uno de los grupos, ¿vale? Todos los grupos, el Product Owner y el Scrum Master, teníamos un Product Owner y un Scrum Master por cada 3 células, ¿vale? Entonces, acompañados por mí, empezamos a trabajar diferentes sprints, más sesiones de equipo, más retrospectivas para ir mejorando la metodología y la creación de equipo, sobre todo, ¿vale? Después, cuando ya teníamos, en cierta manera, afianzada la metodología, las propias células decidieron quiénes eran las personas que tenían un perfil más adecuado para ser Product Owners y Scrum Masters de su célula y acompañar al equipo en el desarrollo diario, en el trabajo diario y en la realización de todos los sprints. Lo que sí que hacíamos cada cierto tiempo también era reuniones de Product Owners y Scrum Masters para evaluar las mejores prácticas que podían cada célula tener y poderlas compartir e implementar en otra célula. ¿Vale? Y todo esto, la verdad, es que fue un proceso muy enriquecedor para todos. Y también les daba a muchos compañeros la oportunidad de crecimiento profesional que igual te da ese empuje para continuar avanzando. Correcto. Bueno, parece todo fantástico, ¿no? Pero al final imagino que hubo pues, momentos más difíciles, más duros. Bueno, al final esta satisfacción, ¿no? De que ves que llegan los resultados, ¿no? Mirando hacia atrás, desde aquí mismo donde estás ahora, ¿qué cosas harías distinta o qué plantearíais distinto? ¿Habéis tomado nota? ¿Habéis detectado alguna cosa en este sentido? A ver, respecto a Esto no vale la pena, esto teníamos que haber hecho más, esto teníamos que haber hecho menos, dejar de hacer, no sé. La verdad es que el impacto ha sido muy positivo, pero sí que es verdad que igual la parte que más se nos quedó por las circunstancias, porque justo, claro, lo nuestro fue un poco así, cambiamos la estructura y nos viene la pandemia. Entonces, claro, los equipos eran nuevos y todo esto había que trabajarlo. Y la creación de equipo fue la parte que se nos quedó más corta al principio y que todavía tenemos que estar trabajando, evidentemente, porque esto es un camino de largo recorrido, ¿vale? Sobre todo porque había equipos que eran nuevos, ¿vale?
Entonces, esta igual es la parte que, claro, igual hubiésemos tenido que trabajar más desde el principio, pero las circunstancias vinieron como vinieron y ha hecho que esto se nos haya ido alargando un poquito más en el tiempo, aunque muchos de los equipos han evolucionado también muy positivamente, ¿vale? Pero bueno, en líneas generales, mi sensación es que el impacto ha sido muy positivo porque esto nos ha permitido crecer en unas dimensiones que no hubiésemos sido capaces de abordar, ¿vale? De otra manera. Porque actualmente somos 92 personas en la dirección de tecnologías y hemos crecido en cuanto a ingresos un 38% desde el año que iniciamos. Desde el momento en que iniciamos esta transformación. Entonces, yo creo que este cambio no lo hubiésemos podido abordar con la estructura anterior. Hubiese sido totalmente imposible porque la gestión para los responsables de departamentos en ese momento, la gestión diaria hubiese sido inviable abordar este cambio y este crecimiento tan importante. Y para crecer, pues vas añadiendo capas y estructura y al final comunicación en los procesos pues se alargan, ¿no? Hay algunas preguntas, Inma, a ver, ahora es la prueba de fuego, ¿eh? Nos comentan qué software utilizáis para la célula esta que se basa en Kanban. Utilizamos el mismo software para todas las células, ¿vale? De hecho, es que elegimos ese software por la posibilidad que teníamos de utilizar Scrum y Kaizen. Utilizamos Kaizen, Scrum y Kanban, perdón. Utilizamos el software Kaizen. Porque además es un software muy visual que nos permite estar conectados tanto las células como tanto las células que trabajan con Scrum como las células que trabajan con Kanban. Muy bien, perfecto. Yolanda nos pregunta cómo se rompen los departamentos y se pasan a las células directamente. ¿Cómo se hace esto, Inma? ¿Cómo se hace? Pregunta crítica. Pues analizando muy bien la estructura que teníamos en ese momento, como he dicho antes, nuestra estructura está enfocada muy a los procesos tradicionales de nuestro sector, ¿vale? Del sector de plásticos. Analizando muy bien la estructura que teníamos en ese momento y analizando y evaluando las necesidades futuras que nos estaba requiriendo tanto la sociedad como nuestros clientes, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos hizo revisar los departamentos y revisar las personas para dividir la dirección en células más enfocadas hacia las necesidades, los retos de la sociedad y las necesidades de nuestros clientes. Pero a través de este piloto que comentabas antes, ¿no? Siempre, o sea, escogisteis lo que veíais más viable, más fácil o más llano, ¿no? Imagino, no sé cómo lo hicisteis. Este piloto, ¿cómo lo escogisteis al final? Pero cuando hicimos el piloto ya teníamos definidas las células. Sí, sí, ahí ya las teníamos definidas las células, ¿vale? Las células tienen un enfoque siempre a los retos de la sociedad y a las necesidades de las empresas, para ser capaces de poner el foco en lo que nos están pidiendo. De hecho, muchos de los compañeros sí que comentan que ahora son más capaces de entender las necesidades de los clientes porque tienen un enfoque mayor hacia el cliente. Antes, con el enfoque hacia los procesos de transformación, pues podían estar trabajando con una tipología de clientes o con otra. Entonces, cada vez tenían que estar adaptándose a las necesidades que tenían. Yolanda tiene otra inquietud, dice: los equipos, las personas que están en una célula, ¿solo trabajan para esa célula? Sí, en principio sí. Vale. Pero bueno, también tengamos en cuenta una cosa. Nosotros en principio, están trabajando en esa célula, trabajan la polivalencia, se desarrolla dentro de la célula, pero es verdad que nosotros colaboramos, todas las células colaboran entre ellas, porque trabajamos en proyectos de investigación en los que están varias células colaborando. Vale, perfecto. Jordi, durante la implantación o transformación, ¿afectó a la fabricación de los productos o entrega de servicios? ¿Se vio afectada durante este paso de un modelo a otro? ¿Se vio afectado? Es decir, entiendo que va a nivel de resultados, a nivel de afectación al cliente, etcétera, ¿no? A nivel de resultados no notamos, de hecho hemos crecido en cuanto a los resultados, en la mejora de resultados, lo que mencionaba antes, hemos crecido cerca de un 40% de ingresos, ¿vale? Es verdad que yo creo que nos permitió que no se notase tanto por el hecho de que lo hicimos, la implantación, poco a poco, a capas, ¿vale? Como habías mencionado tú anteriormente, ¿vale? Primero unas células, cuando estaban implantadas otras, para ir transformándonos en cierta manera poco a poco y nos dimos un periodo, además también es verdad que nos dimos un periodo de transición
entre un año y un año y medio para ir adaptándonos a ir adaptando toda la estructura a la estructura en células, ¿vale? Entonces, esto también favoreció que no se notase tanto en cuanto a los resultados o al contacto directo con el cliente y a poder cubrir sus necesidades. Perfecto, ya terminamos. Tenemos a Juan, que tiene 2 o 3 preguntas, bueno, y alguna que se añade más. Juan nos dice, ¿cómo hacéis convivir la estructura de proyectos de I+D con las células? No sé si entiendo exactamente la pregunta. Ahora, ¿Vale? Juan, yo tampoco termino de entender. Si Juan nos puedes añadir un poco más, explicar un poco más. Nos dice también, cada célula trabaja en un único proyecto. Imagino que trabajáis simultáneamente en varios proyectos cada célula, ¿no? Sí, cada célula trabaja en varios proyectos, sí. Cada célula trabaja en diferentes proyectos de investigación. Dentro de la célula puede estar el investigador principal o esa célula puede tener determinadas tareas dentro de un proyecto de investigación. No sé si la pregunta que ha mencionado antes Juan, por ejemplo, nosotros, la Dirección de Tecnologías, implantó primero la Dirección de Laboratorios QRM, después nosotros. Y, de hecho, la Dirección de Gestión de Proyectos, que también están implicados, Dirección de Gestión de Proyectos, como su nombre indica, están implicados 100% en proyectos de investigación, están empezando a trabajar también como nosotros en QRM. Entonces, están también al mismo tiempo, hemos colaborado nosotros con ellos para implementar la metodología QRM en su dirección y están también realizando con Scrum sus sesiones de review. De hecho, ellos están empezando ahora sus sesiones de review, dailies, retrospectivas, etcétera, etcétera. Y trabajan también con proyectos de I+D única y exclusivamente. Carlos dice, si cada célula lleva múltiples proyectos, ¿cómo coexisten los roles de directores de proyecto con los product owners, ¿no? A lo mejor es la misma persona, no lo sé. No es la misma persona. Para nosotros el director de proyecto es el investigador principal. Es lo que he mencionado antes. Coexisten porque nuestra figura del Product Owner no es una figura estricta, ¿vale? Es una figura realmente que les tiene que hacer pensar a los investigadores principales, a todos los investigadores principales, cuál es la prioridad de las tareas y entre todos llegar a un acuerdo. ¿Vale? Hasta ahora, hoy por hoy, este no ha sido uno de los aspectos críticos. Ha coexistido bastante bien. Vale. Perfecto. En las retrospectivas, ¿hacéis siempre alguna actividad de tipo icebreaker para romper el hielo? ¿Divertida o directamente pasáis a hablar de los problemas? Dice que se les acaban las ideas, ¿eh? Hay recursos, Javier? Sí. No nos vamos a terminar todos juntos en Internet, pero es verdad que si no cambias las dinámicas, le doy la razón de que esto entra en una monotonía de, bueno, vamos a la retro, ¿no? Un poco zombies, ¿no? ¿Qué hacéis para mejorar esto? Pues es verdad que a veces sí que solemos hacer, para un poco romper el hielo y que sea todo y que la gente pues se dé más a hablar. Solemos hacer pues juegos como cualquier otro sitio. Sí que es verdad que hay muchas opciones, pero a veces también te tienes que adaptar al tipo de personas que tienes, porque hay personas que esto no les acaba de convencer mucho. Participar, a veces, ¿no? Les cuesta. Entonces, también es muy importante ir adaptándose a las personas con las que estás trabajando todas estas dinámicas. Pero sí, en principio no suelen poner problemas y esa gente es muy participativa en cuanto a esto. Muy bien, también pedimos a ellos que nos aporten, en cierta manera, ideas. Sí. Bueno, esto demuestra la madurez también del equipo, ¿no? Cuando ellos mismos pues sacan propuestas nuevas, ¿no? ¿Cuántas personas hay más o menos en cada célula? Lo dice en el sentido, Yolanda, de que sea eficaz para que funcione un sistema de estos. Sí, exacto. En vuestro caso, ¿de qué tamaño tenéis más o menos las células? La media puede estar entre 7 u 8 personas, pero ya hay células que tienen más de 10 y ya sabemos que esto ya empieza a ser difícil de gestionar. Entonces, por ejemplo, en la dirección de laboratorios, que sí que van más avanzados que nosotros, pues ya hay células que se han dividido por el crecimiento, que también es verdad que esta metodología lo que nos permite a nosotros es potenciar nuevas líneas de investigación, porque al final ese tiene que ser nuestro ADN, el crear nuevas líneas de investigación, nuevos desarrollos en constante movimiento. Entonces, la dirección de laboratorios ya han dividido células porque ya estaban creciendo y eran ya ingobernables y por las diferentes temáticas que pueden ir surgiendo dentro de una misma célula, ¿vale? Ya están separándose.
Vale, me comenta finalmente Martí, a nivel de objetivos de empresa, esta estrategia, ¿cómo baja a las células? ¿Realizáis reuniones de gobernanza donde asisten miembros? Es decir, ¿sale gente de las células para participar de la estrategia? ¿Esto lo hacéis, no lo hacéis? ¿Cómo lo tenéis organizado? A ver, el líder de célula es el que normalmente participa en la definición en la colaboración, colabora con la dirección y también participa en la dirección de la estrategia. Y el líder de célula también, a su vez, es el que traslada toda esta información y recibe el feedback del equipo para poder trasladar cierta información que sea relevante. ¿Vale? En cuanto a esto, cada vez es verdad que toda esta transformación dentro de Aimplas es lo que he dicho al principio. En un principio todas las transformaciones que se han ido realizando eran más desde la dirección y cada vez se están trasladando más hacia abajo. ¿Vale? Ya en la última transformación, que igual también se empezamos a mover, cada vez se van requiriendo más y recopilando más la información desde abajo. Y toda esta metodología y esta transformación, este nuevo organigrama definido, facilita que las transformaciones se produzcan más desde la base y que se cuente con todos los empleados para llevarlas a cabo. Perfecto. En principio creo que no me he dejado nada, si no, disculpadme, ¿vale? Porque ha habido un momento que había bastantes mensajes por aquí. Yo creo que ha sido muy interesante, la verdad. Yo me lo he pasado bastante bien escuchando pues, vuestra experiencia y entiendo que en su caso también habrá sido así. La sesión va a estar grabada para si queréis recuperar algún momento y creo también que os van a mandar la PPT donde, bueno, aparte de presentarnos, pues está este proyecto tipo para ver el impacto un poco que puede tener pues, el dejarse acompañar por alguien, en este caso como QRM Institute. ¿Vale? Nada más, Inma, encantado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y Ha muchas sido un gracias placer. a todos y todas también por estar aquí. Nada, vamos a por la cena o por la comida. Bueno, muchas gracias a todos y hasta otro día. Muchas gracias.